venido investigando en el campo educativo desde nuestras profesiones y desde nuestros estudios de posgrado que hemos tenido aquí en Australia, interesándonos principalmente en la investigación rigurosa de las mejores prácticas educativas y las herramientas o factores que deben considerarse cuando la enseñanza debe generar aprendizajes de calidad, significativos y perdurables. Buenas tardes a todos, mi nombre es Camila y como dice Claudia, somos parte del equipo académico de ALATA. Somos una firma especializada en diversidad e inclusión y ofrecemos programas de capacitación e intervenciones estratégicas en el enfoque del aprendizaje sostenible del que vamos a hablar hoy. Trabajamos en colaboración académica con la Universidad de Melbourne y también con sus expertas en intervención del aprendizaje, quienes son las autoras del enfoque del aprendizaje sostenible, diseñando e implementando diferentes cursos sobre inclusión educativa y aprendizaje sostenible que se han desarrollado hace ya algunos años en distintas partes del Ecuador. Asesoramos y acompañamos la práctica del docente y también la de otros profesionales a través de capacitaciones en modelos y en marcos que favorecen la implementación de herramientas que se han probado como efectivas en ambientes de aprendizaje en diferentes niveles educativos, desde instituciones de educación básica hasta el nivel superior. Sabemos que la contingencia en estos tiempos es dura para todos nosotros y como en toda crisis es una oportunidad para hacer visible lo mejor de nosotros. Por eso en ALATA queremos apoyarles para dar lo mejor de cada uno, para reconocernos como seres capaces con todo el potencial y el coraje para trabajar en beneficio de nuestros estudiantes, de sus familias y de las comunidades del presente y del futuro. Sí, en estos tiempos actuales, en donde debemos reinventarnos y acomodar nuestra capacidad de respuesta para actuar efectivamente frente a esta situación que cobija al mundo entero, el papel del profesor es ahora mucho más decisivo para lograr que el aprendizaje que se da en cualquier contexto o en cualquier escenario sea real, es decir, que se logre, que efectivamente ellos aprendan y que el aprendizaje que logren sea sostenible. Pero esto no es una tarea fácil. Además de tener nosotros la responsabilidad de velar porque los estudiantes aprendan, se suman en estos nuevos escenarios todo lo que ellos conllevan, mostrándonos no solamente una realidad de un espacio como era el aula presencial, sino la de muchas situaciones que pasan simultáneamente en la casa de los estudiantes y en la nuestra propia. Estos ambientes de aprendizaje remoto, que son espacios de aprendizaje en donde el aprendiz, el maestro y la fuente de información están separadas en tiempo y en espacio, y por lo mismo no confluyen ya en un aula de clase tradicional, nos han puesto en una clase de experimento educativo global, como lo menciona una docente argentina que escuchábamos hace ya unas semanas. Este experimento nos ha hecho explorar de forma quizás inintencionada un mundo que para muchos de nosotros, aunque siempre supimos que estaba allí disponible, no era quizás tan cotidiano, y nos referimos a este mundo interconectado del Internet, en el que estas nuevas generaciones son peritos, ¿no? Y que tienen muchísimas más expertise y confianza que nosotros. Por eso ahora se hace mucho más urgente buscar las mejores opciones que nos ayuden a dar respuesta tangible, dirigidos a promover un aprendizaje significativo que esté acorde a la realidad del mundo actual, pero que además perdure y que sea útil para el resto de la vida. Es una situación bien compleja, como lo menciona Camila. No es tan fácil pasar de lo habitual, lo que nosotros estamos habitualmente destinados a hacer día a día, a una situación totalmente nueva. El estar en esta modalidad de trabajo también nos trae muchísimos retos. Y uno de ellos es precisamente lo que sucede hoy en mi casa. Estamos en la mañana, toda mi familia está lista para salir. Entonces, eso también quiero compartirlo porque seguramente van a escuchar algunos ruidos extraños, pero eso también hace parte de nuestra vida. Eso también hace parte de lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros estamos llamados a adaptarnos. Por eso esta pregunta que nos planteamos hoy: ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacer esto posible cuando las condiciones en las que solíamos enseñar cambiaron de un momento a otro? Hay que estar atentos a otro tipo de factores como los ruidos de la cocina, por ejemplo, como cuando se enciende el carro, como si el perro viene de pronto en la mitad de una clase en la que estás haciendo. Ya no tenemos más aulas de clase presencial que nosotros controlábamos de cierta manera y que sabíamos que alistábamos nuestros materiales en el escritorio y al otro día ellos iban a estar ahí presentes para nuestro trabajo.
Tampoco tenemos un espacio físico compartido donde de alguna manera intercambiábamos con nuestros colegas conversaciones sobre nuestros estudiantes o sobre nuestras clases o sobre nuestra propia vida. La situación cambió drásticamente, es evidente, pero no hay que estresarse ni hay que ponerse nervioso frente a esta situación. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Lo que tenemos que hacer entonces es tomar un respiro y tener la certeza de que somos profesores responsivos. Ese es un concepto que vamos a conversar hoy. Y hoy, como profesores responsivos que somos, estamos en la capacidad de diseñar y de ofrecer oportunidades de aprendizaje de calidad, ¿sí? Que respondan efectivamente a las necesidades de todos nuestros estudiantes, para lograr justamente que el aprendizaje sea significativo y perdurable en un ambiente de calidad, en un aula que ahora se construye a través de la pantalla, pero que no por eso le resta vigencia a la enseñanza que estamos ofreciendo. Estamos convencidos de que ya tenemos las herramientas en nuestras manos. Lo que nos queda es organizarnos y hacer visibles todos nuestros conocimientos y toda la experiencia y pensar de qué manera podemos aplicarla sistemáticamente a nuestra realidad particular. Claro, y en ese sentido es importante tener en cuenta que independientemente la modalidad en la que tú estés enseñando o estés trabajando ahora, es importante organizarnos y tener claro cuáles son las metas y definir hacia qué camino queremos enfocarnos. Precisamente por eso, rápidamente y hablando de organización, vamos a estructurar este espacio. Vamos a trabajar el tema central del webinar en aproximadamente 45 minutos. Primero hablaremos de qué es el aprendizaje sostenible, el que hemos venido mencionando y que es el tema central del webinar, su origen y cómo nos provee las bases para generar espacios de enseñanza y aprendizaje fundamentado. Es decir, nos ayuda a entender el qué, el por qué y el cómo lograr procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos. Hablaremos también de sus 3 dimensiones, de cómo ellas nos ayudan y cómo se interrelacionan para ofrecernos modelos y marcos de trabajo que apoyan el trabajo docente, haciendo explícito qué los maestros efectivos hacen o deben considerar para lograr enseñanzas para la vida. Finalmente vamos a dejar 15 minutos para responder preguntas o comentarios que puedan ir surgiendo, los cuales les pedimos por favor que los apunten en el chat, los vayan haciendo y nosotros al final del webinar vamos a intentar darle respuesta en la medida del tiempo, lo que nos alcance el tiempo para poder hacerlo. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Los desafíos que estamos ahora enfrentando o que estamos llamados a enfrentar pueden ser encarados con mayor confianza y efectividad cuando los docentes estamos equipados con habilidades, estrategias y recursos que nos permitan atender a esta creciente complejidad y la diversidad evidente en nuestras aulas de clase. Tenemos un montón de variedad detrás de las pantallas, no solamente lo que es el estudiante, sino también lo que hay en su entorno. Es así como el aprendizaje sostenible ofrece una propuesta completa para atender a este nuevo reto. Los modelos y marcos que se desarrollan a la luz de este enfoque están argumentados en investigaciones basadas en evidencia en Australia y en Nueva Zelanda. Sin embargo, es importante decir que los principios que aquí se trabajan son universales y tienen una amplísima aplicación. El aprendizaje sostenible es una conceptualización basada en el conocimiento y experiencia de las autoras del enfoque Lorraine Graham, Janet Berman y Ann Belair, quienes adoptan desde su trabajo de investigación del aprendizaje en inclusión educativa, psicología y en otras áreas a través de la enseñanza y la psicología escolar. Es importante decir que el aprendizaje sostenible no es un programa, sino una forma de pensar y tomar decisiones acerca de las mejores prácticas basadas en evidencia. Ayuda entonces a los maestros y a las instituciones educativas a ofrecer una mayor evidencia y a darle sentido a los ambientes reales y cotidianos en los que estamos trabajando, haciendo explícito qué es lo que convierte a un maestro tipo en maestros efectivos o responsivos. Por esto, el aprendizaje sostenible se presenta como un instrumento muy flexible y posible de aplicar en escenarios tan diversos y variados que van desde las aulas de clase presenciales hasta las aulas de clase remota, es decir, virtuales y a distancia, en donde la educación se está llevando a cabo en esta nueva era. Eso es importante porque a veces pensamos que el estar en esta nueva modalidad
nos obliga a aprender de una manera completamente diferente y que luego va a caducar. Va a ser un aprendizaje que nos va a servir solo para este contexto de enseñanza en línea. El aprendizaje sostenible responde a las necesidades de cualquier aula en cualquier modalidad. Entonces es un aprendizaje que vamos a poder incorporar en nuestro hacer docente independientemente del formato en que hagamos la enseñanza y el aprendizaje. Como sabemos, cada era necesita su propia educación y en este siglo de transformaciones repentinas, la educación tiene que ser sostenible. Y esto quiere decir que sea primero sustentable, es decir, que apoye a las personas y a las comunidades, que sea justificable, eso quiere decir que sea íntegra, que sea respetuosa, que sea inclusiva, que sea viable, o sea, que proponga metas que puedan ser alcanzadas y que sea duradera, funcionando lo suficientemente bien en la práctica para que continúe a lo largo de la vida, para que el estudiante siga aprendiendo en instancias de la vida cotidiana, independientemente de si está participando en la educación formal o no, ¿sí? En el año 2015, las autoras de este enfoque retoman estas ideas de educación sostenible y las desarrollan alineándolas en una forma de pensar acerca del aprendizaje y de las acciones que se suceden dentro del aula como contexto, como ambiente de aprendizaje, justamente para equipar a los estudiantes y a los profesores con capacidades para transformarse a sí mismos y transformar al otro, ¿sí? El centro de esto está en valorar la riqueza que trae consigo la diversidad de aprendices, de condiciones y de ambientes de aprendizaje. Toda esta riqueza y esta diversidad se ve como un valor, como una oportunidad de aprendizaje, entendiendo que la diversidad es la norma y tenemos que aprender a compartir y a dialogar con ella para poder ser aprendices flexibles que estemos en constante adaptación y en constante aprendizaje. El aprendizaje sostenible entonces hace visible las condiciones que son requeridas para generar calidad y efectividad en la educación. Qué enseñar, qué aprender, qué decisiones se deben tomar para hacer que esa efectividad y calidad educativa den cuenta de la relevancia, de lo importante que es aprender eso que yo estoy enseñando y también de demostrar lo que yo aprendí, ¿sí? ¿Por qué estas decisiones se toman? ¿Basadas en qué? Es importante que haya un análisis detrás de las decisiones, tanto de enseñanza como de aprendizaje. ¿Y cómo podemos llevarlas a cabo? ¿Cómo podemos hacer que esta calidad y esta efectividad que tanto buscamos sean tangibles, sean concretas y que puedan verse aplicadas en la generación de aprendices autónomos, que sean capaces de dominar su conocimiento y que sean capaces de aplicarlo en forma práctica en su vida cotidiana, ¿no? En este mundo contemporáneo? Así es, el aprendizaje sostenible para lograr toda esta integrar todos estos componentes y hacerlo de forma secuencial, nos presenta tres ejes fundamentales en los cuales descansa y se enmarcan los procesos educativos efectivos. Se hace necesario revisarlas por separado, por supuesto, para tener una mejor claridad de cómo este enfoque se preocupa por no dejar de lado ningún aspecto concerniente al proceso de enseñar y al proceso de aprender. Estas dimensiones son interdinámicas y se relacionan directamente con la transformación de los espacios formativos actuales. Como lo explicaba Camila anteriormente, los espacios formativos actuales no responden solamente a la situación en la que estamos en este momento, sino al formativo actual en el momento en el que el docente se encuentra, sea ahora o sea en el futuro. Para centrarse en los aprendices, por supuesto, flexibilizar los roles de los docentes y los estudiantes, involucrando de forma activa la tecnología, que ahorita es lo que tenemos a la orden del día y que seguramente en el futuro va a ser así porque ya nos dimos cuenta de la utilidad real que tiene, que no es solamente ir a internet a consultar algunas cosas, sino que va muchísimo más allá. También es para apoyarse en las capacidades de aprendizaje más que en el contenido, y para ampliar la disponibilidad para compartir y construir conocimiento. Estas tres dimensiones del aprendizaje sostenible son el aprendizaje para todos, la enseñanza significativa y el aprendizaje perdurable. Son las tres dimensiones, ejes del aprendizaje sostenible. Entender el papel de cada una de ellas nos permitirá generar ambientes de aprendizaje guiados por una enseñanza bien organizada, con propósitos claros y fundamentados. Hasta ahora y en adelante hemos sido recurrentes con el uso de términos que son muy claves en este enfoque. Entonces, hemos hablado de la diversidad, hemos hablado de la relevancia y hemos hablado también de la sostenibilidad.
Estas tres palabras sintetizan, por así decirlo, la esencia de cada una de las dimensiones que les acabo de mencionar. Entonces podríamos linkear la enseñanza significativa con la relevancia, el aprendizaje para todos con la diversidad y el aprendizaje perdurable con la sostenibilidad. Cuando hablamos de aprendizaje para todos, entonces estamos hablando de atender a la diversidad, por supuesto, porque estamos no solamente trabajando con diferentes estudiantes, con diferentes maneras de pensar, sino con diferentes entornos y sus familias también están involucradas. La enseñanza significativa es la relevancia porque se refiere a lo que es pertinente enseñar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mis estudiantes comprendan lo que quiero transmitir? Y finalmente la perdurabilidad, como les decía, con la sostenibilidad, porque es el uso del aprendizaje para la vida. ¿Qué es lo que él se va a llevar y qué es lo que va a aplicar para su futuro? Ahora vamos a hablar entonces en detalle de cada una de ellas. Vamos a comenzar con la primera dimensión, el aprendizaje para todos. Esta dimensión se refiere directamente a brindar oportunidades para que todos los estudiantes accedan de forma equitativa y significativa a una educación que sea de calidad. Esto quiere decir que debemos centrarnos en el estudiante, ¿sí? Desde la educación inicial hasta en el espacio universitario, pero no para verlo solamente como el que desarrolla las actividades o como un usuario del sistema educativo, sino para verlos como aprendices, con el potencial que tenemos todas las personas para aprender. Todas las personas podemos aprender. Eso no quiere decir que aprendamos lo mismo, no quiere decir que tengamos los mismos intereses, pero sí quiere decir que cada persona puede desplegar su potencial y aprender. Y esa es mi misión como docente, potenciar su aprendizaje, facilitar que cada uno logre resultados en el aprendizaje. Aquí tenemos que considerar cómo los diferentes factores que inciden en cada persona y en cada contexto de aprendizaje promueven o obstaculizan este desarrollo, ¿no? Y hablamos entonces de la diversidad en general, de reconocer la individualidad de cada estudiante, pero también de su rol como persona dentro de un grupo. Eso también afecta a la diversidad y por lo mismo afecta a la posibilidad de aprender y de enseñarle a la persona. Es importante mencionar que ahora más que nunca el concepto de diversidad se ha ampliado y que el docente ya no solamente debe considerar su grupo de estudiantes, sino que debe abrazar la diversidad de los diferentes espacios en donde se mueven los aprendices. Si estamos enseñando en contexto universitario, por ejemplo, tener en cuenta los tiempos de trabajo de mis estudiantes, los medios y el acceso que tienen para enseñar y para aprender, las dinámicas en casa, son factores que sin duda incrementan la complejidad que se encierra en la diversidad del aula. Así, es importante hacer hincapié en que aprender no se limita solamente a un grupo de estudiantes con mayores o con menores capacidades, tampoco es un proceso que se desarrolle exclusivamente en un espacio físico o que requiera de ciertos medios para poder lograrse, ¿no? El aprendizaje es un proceso natural y todos estamos expuestos en cada momento y en cada situación a espacios de oportunidad de aprendizaje. Esto todos lo sabemos, pero todavía, claro, más desde nuestro rol de docentes, pero esta dimensión del aprendizaje sostenible lo hace explícito y no solamente como un principio, sino que muestra cuál es el proceso que hay detrás y que permite que una persona esté en condiciones de aprender y de sacar el mayor partido a la oportunidad de aprendizaje que yo como docente le estoy ofreciendo. Lo que busca es hacerlo claro, ¿no? Hacerlo consciente, para que podamos planificar la enseñanza en consonancia con estas condiciones en donde la persona vive y aprende para poder efectivamente potenciar este aprendizaje. Así, si el aprendizaje es para todos, que lo es, todos quienes participamos en alguna medida en este proceso debemos promover la eliminación de las posibles barreras que puedan ocasionar desmotivación, confusión o ansiedad, tanto en los estudiantes como en sus familias y también en nosotros como docentes. Reconocer que nosotros también somos aprendices en el proceso de enseñanza es clave para no sentirnos a cargo de hacerlo todo bien desde un principio. Es necesario ir haciendo ajustes que no solo resuelvan la posibilidad de aprender, sino también que me ayuden a mí a ejercer mi rol docente de manera más amena, más alegre, porque eso va a favorecer el proceso de aprendizaje del estudiante. Por supuesto que así es, Cami. En esta misma línea, la idea de sostenibilidad implica el compromiso de percibir a cada estudiante como individuo holístico, que se desarrolla con características únicas y que recibe el impacto de su contexto de forma diferente en cada uno, de la forma como cada quien aprende.
Aunque los ambientes de aprendizaje sean diseñados para un grupo de estudiantes, por supuesto, esto no quiere decir que cada uno de ellos lo aproveche de la misma forma, ni mucho menos que lo hagan de manera significativa. Más ahora, cuando no tenemos la posibilidad de acercamiento físico con ellos, pues todo es a través de la pantalla. Es importante tener esto en cuenta porque, como lo mencionábamos anteriormente, cada una de las influencias que hay alrededor de ellos impacta definitivamente en el aprendizaje. Por eso tener un enfoque claro de cuáles son las habilidades que tienen los estudiantes para autorregular su aprendizaje, el uso que hacen de la tecnología, el manejo de los recursos educativos, cómo organizan su tiempo de aprendizaje independiente, saber también cuál es la forma en que ellos están ejecutando las tareas, cuál es el tiempo y cómo lo manejan, conocer cuáles son sus motivaciones e intereses. Todo esto nos provee muchísima información para planificar las acciones responsivas dentro del aula. Esto es más efectivo que conocer las características generales o del aula en su totalidad, o conocer las características generales de la materia en particular. También es mucho más efectivo que conocer o dominar una metodología o una estrategia de enseñanza específica. Es importante que tengamos en cuenta esto y hacemos énfasis en mencionar este punto porque a veces estamos muy preocupados por conocer más y más sobre diferentes estrategias o recursos en línea, que por supuesto es necesario, no lo dejamos de lado, pero a veces olvidamos que el punto clave es del que nos habla esta dimensión, y es, si no tenemos claros quiénes son nuestros estudiantes, quiénes son los que van a recibir nuestra enseñanza, qué los motiva, qué los mueve, con qué recursos ellos cuentan, con seguridad la efectividad de las estrategias o herramientas que ahora podemos ya conocer o tal vez dominar quedan entredicho. Nosotros nos hemos enfrentado también, y eso ha sido algo muy positivo, a diferentes recursos que se han venido manejando a nivel mundial. Muchísimas organizaciones ahora nos han proveído con muchos recursos y están compilados en diferentes sitios web, y eso es importante. Pero no solamente por ir y por hacer una investigación rigurosa acerca de la estrategia, eso no determina necesariamente que la estrategia o la herramienta que nosotros estemos poniendo en práctica sea efectiva para mi grupo de estudiantes. Quisiera mencionarles algo aquí al respecto que me hizo clic cuando mi hijo me lo mencionó y que ejemplifica estas afirmaciones que estamos haciendo ahora. A nosotros nos gusta comer verdura, bueno, especialmente a mí, y a ellos en un poquito menos medida. Sin embargo, cuando estábamos cocinando, a mí me gusta mucho el brócoli y yo les quise dar a probar, y como a ellos les gusta la verdura y a mí también me gusta, incluyendo el brócoli, yo los intenté convencer de que es delicioso, dándole todos mis argumentos acerca de los beneficios que tiene comer brócoli. Pero mi hijo me dice que a ti te guste, mami, no significa que el sabor sea agradable para mí. Y es precisamente eso, cuando él me dijo esto, es cuando realmente uno se da cuenta que no todo lo que funciona para mí necesariamente tiene que funcionar para él. O que a mí me gustó el brócoli no quiere decir que a ellos también les tenga que gustar. Entonces, esto es importante, ¿no? Más si lo aplicamos a este contexto. No todas las estrategias, actividades o recursos se ajustan para la diversidad de los aprendices que tenemos nosotros en nuestra aula de clase, sobre todo en lo que tiene que ver con tiempos de motivación. Enfocarse entonces en el aprendizaje para todos implica entender al estudiante como aprendiz, equipar a los profesores con las habilidades y herramientas para promover tantas barreras, para remover las barreras como sea posible y brindar oportunidades dentro del aula donde todos puedan aprender a partir de sus capacidades, intereses y motivaciones. Esto es muy clave tenerlo en cuenta. Bueno, como lo mencionábamos antes, cada dimensión nos presenta un modelo o un marco que provee al docente una herramienta concreta que es útil para cristalizar estos planteamientos. En esta primera dimensión hablamos del modelo Atrio. Este es uno de los pilares del aprendizaje sostenible. Es una herramienta que permite al docente agrupar de forma cohesiva las distintas capacidades que son claves para aprender, ¿sí? Las 5 categorías de las capacidades Atrio evidencian qué es lo que permite que un individuo se convierta en aprendiz activo, en una persona que sea pensadora,
socialmente dinámica, que sea un usuario competente del lenguaje, del sistema de símbolos y de la informática, y también que sea una persona gestora de su propia vida. Estas capacidades se vinculan con los factores del contexto que rodea al aprendiz y también con sus características individuales, que podríamos decir más internas, ¿sí? De su personalidad, de sus intereses. Este modelo reconoce que el aprendizaje no solamente busca manejar información o lograr que las personas desarrollen la comprensión de ciertos conceptos o la memorización de ciertos conceptos, sino que reconoce que el aprendizaje es el resultado de la interacción entre las personas que comparten la cultura, las creencias y distintas experiencias dentro de una comunidad y de las experiencias a las que pertenecen. En resumen, el aprendizaje para todos incluye no solo a los estudiantes, sino que también incluye a quienes comparten con ellos diariamente en el espacio y en el tiempo. Entonces nuestra aula ahora debe incluir también a los esposos, las esposas, los hijos, los padres, los hermanos, los abuelos, las mascotas, en fin, toda la diversidad de personas que están con nuestros estudiantes en el espacio familiar, en la casa. Las diferentes condiciones que pueden fortalecer o ser barreras también hay que tomarlas en cuenta, por ejemplo, los tiempos de trabajo, si tienen otras ocupaciones domésticas o de cuidado de hijos o de otros familiares, sobre todo en las condiciones actuales, ¿no? Que son tan diferentes de lo habitual y que han trastocado tanto las rutinas. Eso también incide en el aprendizaje y debemos considerarlo para ofrecer oportunidades de aprendizaje que sean efectivas. Bien, vayamos con la segunda dimensión, aunque los invito de verdad a que vayamos viendo que realmente no hay un límite definido entre una dimensión y otra, sino que son tres dimensiones que están totalmente interconectadas y que son muy dinámicas, ¿sí? De todas maneras vamos a pasar a la segunda como tal. Sí, es importante que las vayamos explicando una a una para poder entender en qué consiste, pero claro, todas ellas hacen parte de un todo y ninguna puede actuar de forma separada, porque si no, no estaríamos hablando de aprendizaje sostenible. La segunda dimensión, entonces, es la enseñanza significativa. Y esta dimensión da cuenta de qué es lo que hacen los docentes y cómo lo hacen para que su enseñanza sea significativa y tenga el impacto deseado. Lograr que los estudiantes dominen, mantengan y generalicen su aprendizaje a lo largo de sus vidas requiere procesos de enseñanza efectivos que estén disponibles para todos los estudiantes del aula, no para un grupo en particular ni para un estudiante individualmente, sino para todos quienes hacen parte del aula de clase. Pero esto no es tan fácil de lograr si no tenemos claro de lo que hablamos en la dimensión que exploramos primero. Si reconocemos la importancia de conocer a mis estudiantes, no solo la forma en la que viven o sus características generales, sino conocer la forma en que aprenden, podemos tener mayor certeza de la forma que debo planificar mi clase y considerar los recursos que sean más útiles para lograr que el aprendizaje se dé. Por eso, el aprendizaje sostenible depende de una enseñanza afectiva. Esto es clave en este enfoque, que responda a las necesidades de todos los estudiantes, ofreciendo, en la medida de lo posible, las mejores oportunidades de aprendizaje donde todos y cada uno de ellos tenga la misma posibilidad de acceso y también tenga la misma posibilidad de participación. Sí, la relevancia de la enseñanza tiene en cuenta que no se trata de trasladar una actividad académica utilizada, por ejemplo, en el aula presencial al aula virtual o a distancia de forma automática. No se trata solo de conocer tampoco muchas estrategias o de capacitarse en cómo usar distintos programas o herramientas para trabajar en línea. El secreto está en encontrar ese vínculo, ¿sí?, entre lo que el aprendiz necesita, lo que dice la evidencia, entendiendo la evidencia no solo como lo que dice la literatura, sino también como lo que los estudiantes dicen que necesitan, eso también es una fuente de evidencia, y encontrar cuáles son las barreras reales que hay en mi aula que impiden que yo pueda ofrecer algo que efectivamente responda a lo que ellos están necesitando, ¿sí? Y es por eso que en el aprendizaje responsivo, en la enseñanza responsiva o en el aprendizaje sostenible no hay una única receta, de hecho no hay ninguna receta. No hay ni una, ni dos, ni tres formas de enseñar de forma efectiva, ni en ambientes presenciales ni en línea. Seguro que más de uno de ustedes ha estado enseñando una asignatura o una planificación concreta con un grupo de estudiantes, ha resultado todo maravilloso
aquí cuando lo enseñan en el paralelo las cosas no resultan tan bien. Y eso es porque los participantes que están en esa clase inciden directamente en la capacidad que tiene mi clase de ser efectiva con ellos o con los demás. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta que la educación es dinámica, es un proceso social, y por lo mismo tenemos que ajustarlo cada vez si queremos potencializar a fondo las capacidades de los estudiantes. Precisamente de esto estamos hablando, y es de la responsividad. Esto es ser responsivo. Este término es vital en el aprendizaje sostenible, es muy clave, es el centro de lo que nosotros estamos queriendo transmitir esta mañana, y se refiere a la capacidad del docente para dar respuestas efectivas y precisas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Si bien se puede entender que necesidades de aprendizaje podrían solo presentarlas los estudiantes que tienen algún problema o dificultad, en el aprendizaje sostenible, en esta dimensión específicamente, y desde la responsividad, las necesidades de aprendizaje son entendidas como el motor que me lleva a seguir aprendiendo. Es importante entonces distinguir una necesidad de aprendizaje de una barrera de aprendizaje. Estas son las que impiden u obstaculizan que el estudiante aprenda, sea porque él mismo tiene una capacidad que desarrollar o porque el contexto de aprendizaje está pasando por alto algunas características propias de ese aprendiz, levantando un muro que obstaculiza su proceso de aprendizaje. Voy a tratar de ser un poco más clara. Una necesidad de aprendizaje desde este proceso, y que hemos visto mucho en ambientes remotos, es, por ejemplo, la falta de atención. Es algo con lo que nosotros tenemos que estar enfrentándonos a diario. Pero ¿qué factores podrían incrementarla para que se levante una barrera de aprendizaje? Los factores logísticos, por supuesto, es como la falta de una buena conexión a internet, o de pronto la falta de poder conectarme a tiempo para tomar mi clase, porque el horario en el que se planificó no corresponde con mi horario de la rutina en la que estoy trabajando. Hay otros factores, como por ejemplo los distractores que hay en casa, especialmente si mis estudiantes tienen hijos, por ejemplo, los que trabajamos con estudiantes de pregrado y posgrado, las personas en la universidad. O también otra barrera podría ser la falta de habilidad del docente, una falta de habilidad mía en el manejo de los recursos de la red, que también es un factor para que mis estudiantes se distraigan. Por ejemplo, cuando no tengo la habilidad para poder mostrar mi diapositiva, o de pronto tengo que volver a cerrar el programa, o de pronto pasa algo con el internet, y eso hace que mis estudiantes también pierdan el foco de lo que hemos venido hablando en clase. Todo esto entonces confluye en la necesidad de aprendizaje, que no está solamente situada en una dificultad meramente encajada por un déficit de atención en particular de una persona. Es decir, yo no podría decir que la falta de atención es solamente porque mi estudiante es distraído. Tengo que mirar qué es lo que está sucediendo o qué barreras se están levantando para que mi enseñanza no llegue de la mejor manera a mis estudiantes y de la forma como yo la he venido planificando. Sí, al respecto quisiera agregar que cuando el profesor es efectivamente responsivo, logra tomar la responsabilidad también de entregar la enseñanza de la manera más adecuada posible. Si bien nuestra capacidad de enseñar también tiene que ver con la capacidad del estudiante de aprender en sí misma, ¿no? En el fondo, con factores propios del estudiante, hay una serie de otros factores que nosotros sí podemos manejar. Y lo que busca esta dimensión, y lo que vamos a ver ahora, que es el marco de enseñanza responsiva, es poder ver de qué manera todas estas variables que sí podemos manejar se tienen que ir considerando para poder efectivamente ofrecer la oportunidad de enseñanza más adecuada posible para mis estudiantes. Este marco de enseñanza responsiva hace visible que la enseñanza responsiva hace una serie de ciclos de planificación, implementación y reflexión que permiten que el profesor vaya tomando decisiones acertadas para ir dando respuestas efectivas para el aprendizaje de todos. Es un proceso cortito, pequeñito, vamos haciendo un análisis reflexivo paso a paso. No esperamos a que termine el año escolar, ni que termine el semestre, ni que termine la unidad, no, sino que en cada instancia que yo voy ofreciendo, voy haciendo este análisis, y eso me permite ir ajustando pequeños detalles que a la larga repercuten en una oportunidad de aprendizaje mucho más adecuada a las características de mis estudiantes. Estas etapas están sistematizadas en este marco
como una guía importante para la enseñanza significativa y permite que el profesor efectivamente se adapte, ¿sí? Partiendo desde una planificación que considera ojalá las características de todos o de la mayoría y haciendo ajustes poco a poco sobre la marcha para atender a las necesidades de aprendizaje que sin duda van a cambiar por la presencia de una serie de factores externos o propios del aprendiz que muchas veces no vamos a poder anticipar a la hora de planificar inicialmente. El que no haya sido anticipado no quiere decir que la planificación que yo ya he hecho esté totalmente mala. Lo que sí que va a requerir es hacer algunos ajustes que solamente yo como docente voy a poder implementar. Así es. Vamos a retomar entonces en este punto esta segunda dimensión, que es la enseñanza significativa. La enseñanza entonces debe mirarse en términos de qué voy a enseñar a mis estudiantes y cuál es la pertinencia de este aprendizaje. ¿Necesitan entonces repetir todos los contenidos? ¿Necesitan llenar solamente cuestionarios o completar quizzes? ¿O necesitan fortalecer sus capacidades, entender la crisis por la que muchos están pasando ahora, ser flexibles, ver más allá del producto que el estudiante envía en la plataforma virtual, reconocer en él sus capacidades y talentos, alentándolo a explorarlos y brindándole alternativas planificadas y bien pensadas que le permitan fortalecer sus habilidades, para eliminar algunas de las barreras posibles y, por qué no, para salir del tedio y la desidia que sin duda se generan en estos tiempos de cuarentena, sobre todo cuando estamos siempre sentados en el mismo lugar durante más de 8 horas. Entonces, de esta forma, en esta dimensión, lo que necesitamos hacer es dirigirnos intencionalmente a apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes, más que ir solamente a la necesidad de cumplir con una planificación curricular o de solamente atender a un contenido específico para el momento en el que estamos trabajando. Vamos entonces a ver ahora la tercera dimensión, que es el aprendizaje perdurable. Esta nos habla de la sostenibilidad de lo que aprendemos. Insistimos otra vez en que estas dimensiones no actúan solas y que están íntimamente ligadas entre sí. Si una de ellas no se cumple, no podríamos hablar de aprendizaje sostenible, ¿sí? Como lo hemos mencionado, este enfoque se basa en los conceptos relacionados con la educación para la sostenibilidad. Eso quiere decir con la creación, el desarrollo y el mantenimiento de procesos que los seres humanos utilizan durante el aprendizaje para que los estudiantes tengan habilidades que les permitan activar por sí mismos este proceso cada vez que sea necesario en diferentes situaciones y en diferentes contextos. Debido a la demanda de un funcionamiento cada vez más sofisticado a lo largo de la vida y sin lugar a dudas para estar preparados para enfrentar cambios repentinos como el que estamos viviendo, nosotros estamos siendo parte de este experimento mundial. Las instituciones educativas, con sus planes de estudio, tienen la tarea de garantizar que los estudiantes puedan no solo desarrollar el aprendizaje en el momento en que están participando en la institución, sino que también puedan continuar aprendiendo durante toda su vida, en cualquier ambiente, usando cualquier medio, sin dejar de lado el cumplimiento de su propio plan de vida. En general, el desafío de la sostenibilidad es reconocido ahora con más fuerza, en esta difícil tarea de comprender cómo se mueve el mundo, qué se espera de los aprendices y cuál es el propósito de la educación. Por eso decimos que el aprendizaje perdurable es el aprendizaje que apuntala el desarrollo y la participación activa en la sociedad durante toda la vida. Sí, así es. El aprendizaje perdurable se demuestra entonces cuando el aprendiz utiliza dinámicamente las actividades y sociales de la vida. Específicamente es el aprendizaje derivado de la aplicación de las capacidades de los individuos en situaciones de aprendizaje actuales y nuevas. Los estudiantes activos aplican sus destrezas intelectuales, practican la autorregulación y autogestión y desarrollan y mantienen actitudes positivas para el aprendizaje, generando sus propias oportunidades de aprendizaje y usando estrategias flexibles de resolución de problemas en respuesta a las situaciones nuevas. Aquí es donde vemos realmente cómo se interrelacionan las dimensiones del aprendizaje sostenible. No es solamente un aprendizaje para el momento, es un aprendizaje que perdura, pero este aprendizaje que perdura tiene como su base todo lo que nos habla la dimensión del aprendizaje para todos, todas las capacidades, necesidades, barreras, influencias, todo lo que impacta la forma de aprender de ellos.
y tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos como docentes de ofrecer oportunidades de aprendizaje claras, relevantes y pertinentes para responder a las necesidades y motivaciones de mis estudiantes. Estas dos primeras dimensiones se van a decantar en qué es lo que mi estudiante va a poder hacer para su vida y cómo lo va a aplicar para su futuro, para su proyecto de vida. Bien, en este contexto en el que estamos viviendo en la enseñanza a distancia o la enseñanza remota, no es un asunto fácil de promover. Se hace más evidente que nunca que debemos fortalecer la capacidad de nuestros estudiantes también para autorregularse, para poder tener esta claridad en la mente. Todo lo que tú haces y todo lo que tú recoges y aprendes no solamente es para el momento. Yo tengo que aprender como estudiante y como aprendiz a autorregularme para poder luego poderlo transmitir y poder aplicar todo lo que estoy aprendiendo para mi vida, para que me sirva para el futuro. Nosotros entonces, nuestros estudiantes sean autónomos, que desarrollen disciplina, que sepan cómo buscar la información, cómo evaluar su veracidad, extractar lo que vale la pena, reflexionar sobre ello y por supuesto aplicarlo. La dinámica actual de la enseñanza remota, en este caso la enseñanza en línea, sin duda es una oportunidad para poner en el centro la capacidad de aprendizaje autónomo que tanto provecho ofrece a quien la desarrolla. Entonces, por eso volvemos otra vez a que la sostenibilidad está precisamente en eso, en las habilidades y capacidades que yo logre desarrollar con mis estudiantes y que por supuesto también reafirman mis propias capacidades y cómo las voy a poner en provecho para lo que se viene y para poder enfrentar los futuros retos. Esto porque el aprendizaje no se limita a fases educativas formales en ambientes de aula tradicional, sino que el aprendizaje dura toda la vida y sucede en respuesta al mundo fenomenalmente dinámico y versátil en el que vivimos. Como lo mencionábamos al inicio, nosotros todos somos diferentes, todos somos diversos, tenemos contextos de pronto similares, pero ninguno de ellos es parecido. Todos vivimos y afrontamos las situaciones de diferente forma. Lo que sí todos tenemos en común, y eso es importante que lo tengamos claro, es que todos somos aprendices a lo largo de nuestra vida. Nadie de nosotros, ningún ser humano, termina de aprender, siempre lo estamos haciendo. Estés escolarizado o no, estés inscrito en una universidad o no, en casa sigues aprendiendo, con tus hijos aprendes, de tus compañeros aprendes. Entonces, con esa lógica, lo que nosotros hacemos como personas que guiamos el aprendizaje de las personas que tenemos a cargo como profesores y como profesores responsivos, debemos estar contribuyendo positivamente en esta travesía de aprendizaje en la que nuestros estudiantes están montados. El aprendizaje perdurable durante el resto de sus vidas. Veamos entonces cómo puede verse cristalizado lo que hemos venido comentando. De pronto, en las preguntas que vamos a tener ahora un ratito para contestar, ¿cómo podría verse decantado, cómo podría verse esta aplicabilidad del aprendizaje sostenible? Pero antes vamos a hacer unas conclusiones rápidas, no sin antes dar las gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros, especialmente a los maestros del Politécnico Colombiano Jaime y Sasa, que sabemos están aquí con nosotros escuchándonos y que también estamos muy atentos a poder seguir construyendo con ustedes a través de las preguntas y comentarios que podamos ahora compartir en un ratico rápido. Sí, gracias Claudia. Para cerrar, queríamos ahora aprovechar un poquito para abrir el espacio a las preguntas que puedan haber surgido. Todavía tenemos estamos bien encima. Bueno, aquí es donde vamos a poner a prueba la capacidad de trabajo tecnológico, cómo utilizamos este chat y apretar botones al tiempo. Bueno, una de las preguntas que nos hacen los participantes es cómo aprovechar el aprendizaje sostenible si tenemos diferentes ambientes. Este profesor que nos pregunta trabaja con estudiantes de bachillerato, pero también tiene la posibilidad de trabajar con estudiantes de primaria. Entonces, ¿cómo aprovechar el aprendizaje sostenible si son dos diferentes y tienen objetivos y contenidos diferentes, por supuesto, y la metodología que se utiliza es diferente? Cami, ¿quieres contestar? Sí,
La verdad es que el aprendizaje sostenible tiene esa versatilidad y lo que busca, sobre todo en este ciclo de la enseñanza responsiva, es que como docentes nos vayamos haciendo cargo de tomar en cuenta una serie de variables que inciden en aplicable a un contexto más que a otro contexto. Es una manera de razonar como docente, de considerar diferentes variables del contexto de enseñanza, de las necesidades de los estudiantes, de las necesidades de mi currículo, que partimos con eso, ¿no? En el fondo, ¿cuál es el currículo? ¿Qué es lo que yo tengo que enseñar? ¿Cuál es la normativa en la institución educativa donde trabajo? Y ese es el primer gran paraguas que yo tengo, en el cual me tengo que enmarcar para luego poder decir, bueno, dentro de ese contexto, ¿quiénes son los estudiantes que tengo delante? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus historias? ¿Cuáles son sus intereses? Y considerando eso, luego digo, ¿qué es lo que yo soy como docente? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me gusta más? ¿Qué me suscita este contexto de enseñanza donde yo estoy? Estas realidades que están viviendo mis estudiantes. Todos esos elementos son factores que inciden en la decisión de enseñanza que yo voy a tomar. Luego de eso yo digo, bueno, ¿qué es lo que necesito enseñar en este momento? ¿Necesito efectivamente hoy en día centrarme en los contenidos teóricos o necesito quizás concentrarme mejor en las habilidades, qué sé yo, de relaciones interpersonales, por ejemplo, que los estudiantes hoy en día están viendo mermadas un poco por la situación de confinamiento, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser más aplicable o más necesario quizás con los estudiantes pequeños, que pueden estar en un contexto, qué sé yo, de poca libertad de juego, poca posibilidad de interactuar con amigos, y podrían estar por lo mismo más estresados por esta falta de interacción social que estudiantes adultos que mal lo pueden llevar un poquitito mejor. Entonces, la necesidad de aprendizaje no solamente la determina el currículo, sino que la determina la realidad concreta que están viviendo los estudiantes. Pero luego puede que yo como docente no sepa tanto de cómo enseñar ese tipo de habilidades en este momento. Entonces tendré que pensar de lo otro que ellos necesitan, que efectivamente yo puedo enseñar. Tengo que hacer este vínculo entre lo que ellos necesitan, lo que el currículo me pide y lo que yo efectivamente puedo enseñar. Y ahí es donde hay un montón de herramientas que nosotros efectivamente ya tenemos. Y también puede pasar que yo diga, por ejemplo, siguiendo con esta idea, que mis estudiantes necesitan aprender habilidades de comunicación, de relaciones interpersonales, de apoyo socioemocional, si queremos verlo así, y que yo no las tenga. Entonces ahí yo digo, bueno, quizás yo pueda, qué sé yo, mirar una herramienta nueva o tomar un webinar distinto que me pueda dar algunas ideas de cómo potenciar este aprendizaje, pero no porque ese aprendizaje sea valioso en sí mismo, sino porque efectivamente mis estudiantes lo necesitan. Y es ahí en donde voy haciendo una enseñanza que sea responsiva y aplicando un aprendizaje que sea sostenible. Cuando ese estudiante recibe la enseñanza que necesita en el momento indicado y tiene mi tutoría, sea pequeño, sea mayor, yo estoy favoreciendo que él desarrolle estas habilidades que le van a permitir seguir aprendiendo en su vida en general, además de estar satisfecho y lograr los objetivos académicos puntuales que yo pueda estar persiguiendo en este ciclo. Pero no queda ahí. El aprendizaje sostenible va hacia el aprendizaje de la vida, ¿sí? No sé, Clau, si quieres... Sí, exactamente. Eso es algo que quisiera unir con una de las participaciones de otro participante, y es que el aprendizaje sostenible debe ser inmediato, debe darse en el momento que se esté necesitando. Por eso hablamos de sostenibilidad. Hace unos días yo conversaba con alguien respecto a qué es sostenible. Y la sostenibilidad no solamente es una meta de desarrollo nacional o mundial, no solamente consiste en hacer que todas las cosas sean verdes, de color verde, que podamos reciclar, por ejemplo, el cartón, o que volvamos a utilizar envases para que el planeta no se dañe. Claro que responde a eso, pero en este contexto de la sostenibilidad están precisamente hacer ese ciclo, en mirar qué es lo que tú necesitas, cuáles son las capacidades como estudiante que tienes, y volver a darle una vuelta en este ciclo de responsividad para que yo como docente tenga esa base y en eso me apoye para poder dar una enseñanza significativa.
y esa enseñanza significativa necesariamente decanta en el proyecto de vida de nuestros estudiantes, en lo que yo estoy tratando de fortalecer en ellos y en lo que ellos desarrollan para su futuro. Cómo ellos van a aplicar estas habilidades para su vida, no solamente cómo desarrollan los fraccionarios, por ejemplo, cómo desarrollan un método intuitivo, si lo estamos trabajando en la universidad, sino cómo esto se puede aplicar más adelante en una situación de vida real. Por eso el aprendizaje sostenible, que es otra de las preguntas que nos hicieron y más o menos todas van hacia lo mismo, es cómo el aprendizaje sostenible se aplica en diferentes contextos, ya que tenemos diferentes lineamientos. Hay docentes, por ejemplo, que trabajan con la metodología del constructivismo, por ejemplo, o trabajan con la metodología conductista también, nos hablan aquí. Pero independientemente de las metodologías, que por supuesto es una de los ejes en los que se mueve el marco de enseñanza responsiva del que hablábamos en la segunda dimensión, es necesario tenerlo en cuenta, pero es la forma como el docente tiene y toma todos estos elementos, los relaciona y los hace siempre ir como en una misma línea, para luego decir qué necesito coger de aquí, qué necesito coger de allí y de acá, y hacer una buena mezcla para que mis estudiantes tengan lo que ellos están necesitando, para que ellos puedan motivarse con la enseñanza que yo les estoy dando y para que desde esa motivación también puedan hacerse aprendices independientes y autónomos para el resto de su vida, que yo creo que ese es el fin último de la educación y lo que todos nosotros como docentes queremos hacer, entregar. Esa es la enseñanza que nosotros queremos dar para el futuro. Bueno, estamos ya a un minuto de dar cierre a nuestro webinar y 3 minutos. Quiero nuevamente estar con nosotros, padres de familia, como personas que estamos construyendo y tratando de entender entre todos qué es lo que está sucediendo en estos nuevos ambientes, en este nuevo reto que nos está proponiendo la situación por la que estamos pasando, como lo decíamos anteriormente, en este experimento social. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante y qué es lo que nosotros vamos a poder sacar de él? Nuevamente a nuestros docentes del Politécnico Colombiano, Jaime Sasa Cadavid, mil gracias por su atención. Muchísimas gracias por todo lo que hacen también por la educación en mi país. Quiero darles de todo corazón un abrazo muy grande, que en la distancia siempre sentir colombiano cerca a nuestros docentes ecuatorianos también un abrazo gigante. Ustedes saben que ya hacemos parte de ustedes y que ustedes hacen parte de nosotros en ALATA, son nuestro respirar, como diría una canción que escuché ayer, si nos ponemos románticos un poquito. Entonces estamos muy atentos de volver a vernos pronto, quedamos a la espera de los comentarios que ustedes tengan. En la pantalla están viendo nuestras redes sociales, está también nuestra página web. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud, con muchísimo gusto nuestros compañeros están atentos a solucionarlos. Estamos aquí para ayudarles y, como lo dijimos al inicio, somos una firma que está disponible para construir con ustedes. Los acompañamos entonces en este día, Claudia Pulido y Camila Castro. Estamos muy contentos de estar con ustedes, que tengan un buen día. Gracias a todos. Muchas gracias. En nombre del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid en Medellín, queremos dar nuestros más sinceros agradecimientos. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti.